Estimados alumnos, buenas tardes y bienvenidos a la semana 16 de gestión de proyectos BIM. La semana pasada comenzamos ya, digamos, con el modelo de la parte estructural de nuestro proyecto, en el cual consideramos un flujo de trabajo considerando copiar y supervisar los elementos de hormigón del proyecto, y además que considerando que a este modelo le vamos a incorporar la enferradura, también corregimos, ¿no es cierto?, los vanos de nuestros muros, considerando los elementos estructurales que correspondían, ya de acuerdo en un sistema, o sea, en un ambiente, digamos, ejemplo, que nosotros tenemos todos estos elementos, ¿no es cierto? Acá consideramos muro, acá consideramos cadena de fundación, como por ejemplo. ¿Okay? Ese procedimiento básicamente es el mismo para todos los vanos de su proyecto. ¿Ok? A esta altura, considerando el fin de semana que ya pasó, considerando que ustedes ya están al tanto de la fecha de la entrega de la actividad de integración, que ya sería, yo les dije que está a la vuelta de la esquina, que básicamente es el domingo 25 de julio, ¿ya? O sea, nos quedan 2 semanas. Ya debiesen tener todo eso listo. ¿Ok? Con lo que vamos a ver hoy día, ya debiesen finiquitar, digamos, la modificación de estructura y a su vez todos los otros elementos que se pidieron. Actualizar el modelo de arquitectura, actualizar los planos DWG de AutoCAD. ¿Ya? Y también cabe destacar, como yo se los prometí, que lo último que se va a pedir para este domingo 25 va a ser básicamente lo que veamos o lo que alcancemos a ver el lunes 19 de julio. ¿Ya? Está más decir que si, por ejemplo, no alcanzamos a ver la escalera, la enferradura de la escalera, efectivamente esa enferradura no se va a pedir. O yo cuando esté evaluando, cuando esté revisando sus proyectos, no me voy a fijar en la enferradura de la escalera. ¿Ya? Así que considerando que yo les dije también que deben ir trabajando en paralelo, de acuerdo a lo que nosotros íbamos viendo durante las semanas, que así es como hemos trabajado todo el semestre, ya esta semana, este fin de semana que viene, considerando que en teoría la mayoría de ustedes tienen tiempo el fin de semana, en teoría, ya debiesen hacer todo lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Así que es importante, muchachos, que avancen porque la entrega está a la vuelta de la esquina. Yo les comenté en la clase 1 que la entrega era el día viernes 23. ¿Ya? Claramente esto se aplazó porque vamos, digamos, atrasados en base a mi programación. En base a mi programación vamos atrasados como una clase y media, 2 aproximadamente. Por eso yo había programado para el viernes 23 la entrega. ¿Ya? Pero esta la aplacé para el domingo 25, según lo que hablamos la semana pasada, para dejarles ese fin de semana para que trabaje, ¿no es cierto? Afinen los últimos detalles y me lo envíen el domingo, cosa de que yo a más tardar el miércoles 28 ya tener las notas cargadas, ¿ya? Además, esas eran las fechas oficiales que yo tenía en el momento que yo les envié el correo con todas las directrices y requerimientos, todo lo necesario para que ustedes puedan desarrollar su proyecto. Pero me dijeron que yo debo tener las notas cargadas el día viernes 23, ¿ya? Pero ustedes no se preocupen, ya se van a mantener las mismas fechas, ¿ok? O sea que ustedes me lo van a entregar el domingo 25 y yo lo voy a revisar durante estos 3 días para cargarlo el día miércoles a más tardar, ¿ok? Ese es el compromiso que yo hice. ¿Ya? Y cabe destacar también que yo acá ese día viernes voy a cargar unas notas, pero van a ser de forma provisoria, netamente por el hecho de, por un tema que hablé con la jefatura de la carrera, ¿ok? Para que no se preocupen. Ahora, entonces, si nosotros ya copiamos y supervisamos todos los elementos pertinentes y además también modificamos y corregimos todos los vanos de nuestro proyecto, ahora nosotros es cuando tenemos que aplicar algún cambio, digamos, alguna mejora al proyecto,
ya considerando la disciplina de estructura, ¿ya? Y esos cambios se tienen que ver reflejados en el modelo de arquitectura y en los planos de WG de las especialidades, ¿ya? Yo en este ejemplo lo que voy a hacer, voy a modelar dos pilares, ¿ya? Que son elementos que a uno le enseño cómo hacerlo y se van a dar cuenta que es básicamente lo mismo que hemos venido haciendo durante todo el semestre. Y también les voy a enseñar cómo modelar vigas de fundación y las vigas de la losa, que básicamente es lo mismo que hicimos la semana pasada, pero considerando otros trazados. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambio nosotros vamos a hacer acá? Por ejemplo, vamos a imaginar que el calculista está viendo este proyecto y dice, no, la luz que hay entre los apoyos de la losa es muy grande, así que yo voy a incorporar unos pilares de hormigón para que pueda soportar, digamos, estas solicitaciones, digamos, y la estructura. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer incorporar dos pilares, ¿ya? Entonces yo voy a ir, vamos a una elevación, vamos a la elevación norte, o vamos a un corte. A ver, déjeme revisar qué corte tenemos. Tenemos este corte de acá. Lo voy a colocar por el interior. ¿Ya? Aquí yo tengo la sección 1. Déjenme agrandar esto para poder ver todo. Ahí sí. Yo tengo la sección 1. Entonces lo que yo voy a hacer es modelar unos pilares. ¿Ok? Estos pilares claramente tampoco van a necesitar un sobrecimiento, porque pasa lo mismo que con los muros, ¿no es cierto? Los muros van a llegar directamente a nuestro cimiento, ¿ya? Estos pilares, lo más probable es que lo modelemos con fundaciones aisladas, ¿ya? No como hicimos las fundaciones de los muros, que fue fundación continua, ¿ok? Para este ejemplo. Ahora, yo los ejemplos que voy a hacer ahora no es necesario que ustedes hagan los mismos. Ya, yo solamente les voy a dar ideas para que ustedes puedan aplicarlo a sus proyectos. Denme un segundo. Yo les voy a mostrar cómo se usan estas herramientas para que ustedes lo apliquen en los cambios de su proyecto. Y no es necesario que sea un cambio tan drástico, ya si debe ser algo puntual. Ya si más que nada es para que simulemos un ambiente de coordinación entre las distintas disciplinas, que es lo que estamos haciendo ahora en esta última parte, ¿ya? Porque aquí estamos coordinando la disciplina de arquitectura con la de estructura, ¿ok? Y después ustedes van a tener que actualizar la información de acuerdo a lo señalado previamente, digamos. Ya, entonces, de acuerdo a esto, mis pilares van a tener que modelarse desde este nivel, ya, porque pasa lo mismo que con los muros, ya, yo lo puedo indicar que se modele del nivel hacia arriba, y este nivel es el nivel de fundación, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hago? Voy al nivel de fundación, ¿cierto? En esta planta es donde yo voy a modelar esos elementos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a la pestañita de estructura, ¿ya? Voy a donde dice pilar estructural, lo doy clic y como ya todos sabemos, se activan nuestras herramientas de nuestro comando. Y acá en propiedades podemos acceder a los tipos de pilares que nos entrega esta plantilla por defecto. En este caso tenemos estos perfiles y tenemos estos pilares de hormigón. Claramente nosotros vamos a elegir un pilar de hormigón y lo vamos a modificar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Yo voy a elegir este, por ejemplo. ¿Ya? Voy a elegir este. Y ahora que lo seleccioné, voy a ir a editar tipo. Acá también, como ya todos sabemos, yo no voy a modificar, digamos, el tipo de familia que acabo de seleccionar, sino que yo lo voy a duplicar y voy a configurar las propiedades de mi propio tipo de familia. En este caso yo lo voy a llamar, por ejemplo, pilar 1. ¿Ya? Aceptar. Entonces yo necesito que este pilar, vamos a imaginar que el calculista dijo que el pilar debe tener como mínimo una sección de 40 por 40. ¿Ya? Entonces le digo a aceptar. Perfecto, acabo de crear mi tipo de pilar, que es el P1. ¿Ya? Y ahora
hay que preocuparse de, antes de modelarlo, antes de darle clic en la planta, tenemos que preocuparnos acá arriba, igual que con los muros, porque si se dan cuenta, por defecto dice que es profundidad. ¿Ya? Entonces, yo le digo que no quiero que sea en profundidad, sino que se modele en altura, o sea, desde el nivel hacia arriba. Le digo altura, perfecto. ¿Hasta qué nivel como restricción superior? Ya, quiero que sea hasta la planta del segundo piso. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora lo vamos a modelar. Entonces, digamos, una de las consideraciones básicas, digamos, de lo que es la estructura, siempre las estructuras o los calculistas intentan buscar, aunque les moleste mucho al arquitecto, la simetría de la estructura, ¿ok? Porque considerando una estructura asimétrica, las cargas se pueden, digamos, eh, liberar, digamos, de mejor manera, ¿ok? Siempre el calculista va a tender a considerar elementos simétricos en el diseño de su estructura. Entonces yo este pilar lo voy a colocar justo donde pasa el eje central del proyecto, eje vertical, y lo voy a colocar por acá. Sí, para que justo en este eje. ¿Ya? Y yo le doy clic, miren, me posiciono, ¿ya? Me posiciono justo en el eje, si se dan cuenta cuando me posiciono justo entre la intersección de los dos ejes, se me coloca un color azul en los ejes, igual que con los otros elementos, ¿ya? Doy clic y ahí acabo de modelar el pilar. Escapo, ¿no es cierto? Con el botón de escape, vamos a mi sección, no lo logro ver. ¿Por qué no lo logro ver? Recordemos que en esta disciplina vamos a trabajar mucho, mucho con las secciones, ¿ya? Recordemos que la semana pasada les expliqué que las secciones o cortes, que nosotros también le llamamos, tienen rango de vista. Y el rango de vista de esta sección llega solamente hasta acá. Así que yo lo puedo seleccionar y lo puedo expandir. Ahora, si yo voy a la sección 1, se van a dar cuenta que efectivamente sí ya puedo ver el pilar, ¿ya? Es algo que vimos la semana pasada. Este pilar yo lo modelé hasta la cota superior, hasta el nivel superior de la losa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra losa también nosotros la vamos a dividir en paños. ¿Ya? ¿Recuerdan en la clase 1 cuando les dije que vamos a tener, por ejemplo, losa 101, losa 102? Esto va a ser exactamente igual. ¿Ok? Entonces, por eso el pilar va a llegar hasta la parte superior. Hasta la parte superior de la losa. Por eso se ve como digamos, ese problema gráfico que yo les explicaba una vez, es que cuando hay dos elementos en el mismo espacio, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a corregir. Vamos por partes. Tengo el primer pilar modelado, ¿ok? Entonces quiero modelar otro pilar, ¿ya? Quiero modelar otro pilar y lo quiero colocar por acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces así voy a dividir de forma simétrica los paños de la losa, ¿ya? Entonces, también yo, digamos, como calculista, como ejemplo, me di cuenta que el arquitecto no consideró una viga, ¿ya? Donde debiese, digamos, descansar la escalera, ¿no es cierto? Donde debiera atracar la escalera. Solamente consideró la losa, ¿ya? Y es lo que podemos observar en este modelo 3D, ¿ya? ¿Ya? Es lo que podemos observar en este modelo 3D. Entonces, yo me voy a anticipar porque yo sé que esta viga que yo modele acá, esta viga que yo modele aquí, va a tener que también descansar en un pilar. Lo que yo voy a hacer, voy a trazar el eje de la viga, que yo voy a modelar en este punto, donde va a atracar, donde va a descansar la escalera, ¿ya? Y ese eje lo voy a hacer conseguir con el eje central para que yo pueda modelar el pilar, ¿ok? Entonces, recordemos que yo también ocupo mucho la pestañita de anotar, línea de detalle, ya que son líneas que yo utilizo de referencia, ¿no es cierto? Igual como lo hacíamos en AutoCAD, y después las borro porque ya cumplieron su objetivo, ¿ya? Entonces yo también quiero modelar vigas 1530, ¿ya? 1530 para la losa. Entonces, considerando
que yo quiero proyectar el eje de esta viga, yo tendría que proyectar una línea de, ahí justo lo tenía, 7,5 centímetros. ¿Ya? Entonces, yo voy a línea de detalle, voy a ocupar la herramienta seleccionar líneas y le voy a decir que me dé un desfase de 7,5 centímetros. Esa herramienta también ya la hemos ocupado bastante. Así que le voy a decir que en base a esta línea me tire una línea de 7,5 centímetros. Perfecto. Esa, digamos, es la proyección que va a tener nuestra viga en este punto. ¿Ya? Pero quiero que se intercepte con este eje, que es donde yo estoy proyectando el pilar. ¿Ya? Para eso nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ir a modificar, vamos a ocupar la herramienta recortar o extender. Esta es básicamente la misma herramienta que ocupamos en AutoCAD. Selecciono hasta donde quiero que llegue y selecciono el elemento que quiero que se extienda. Perfecto. Ahí acabo de extender esa línea de referencia, la cual me está entregando de manera provisoria y auxiliar el eje que vamos a tener en esta viga. Entonces, ahora voy a proceder a modelar el otro pilar. Vamos a estructura, pilar, el mismo tipo de pilar, en altura, planta de segundo piso, perfecto, y lo voy a modelar justo en esta intersección. Sentí que como que se me corre, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí. Entonces, si yo voy al corte, me doy cuenta que ahora efectivamente tengo modelado mi otro pilar. Ya, vamos al 3D. ¿Ya? Y podemos observar que tenemos los dos pilares modelados. ¿Ya? Y recordemos que este yo lo consideré acá porque, como les comentaba, necesito que esta escalera atraque en una viga. Entonces yo voy a tirar una viga desde el pilar a muro. ¿Ya? Y ahora esta línea que ya cumplió su función la voy a eliminar. ¿Ok? Hasta el momento, lo único nuevo que hemos aplicado es básicamente el pilar, que es un comando que no hemos ocupado. Pero si se dan cuenta, es básicamente lo mismo que todas las otras herramientas, ¿no es cierto? Yo activo el comando, le indico de dónde hasta dónde quiero instalarlo, ¿no es cierto? Y claramente modifico o creo un nuevo tipo de esa familia y lo modelo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí solamente hay que darle clic. ¿Ok? Eso es lo único nuevo que hemos visto hasta el momento, el día de hoy. ¿Ok? Todo lo otro lo hemos usado constantemente durante toda esta unidad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se ve acá? Porque recordemos que yo lo proyecté considerando hasta ese nivel, ¿no es cierto? Porque como les dije, los pilares no requieren que nosotros le instalemos, digamos, sobre cimientos, ¿ya? Pasa exactamente lo mismo que con los muros, ¿ok? Llegan de manera directa a nuestro cimiento, ¿ok? Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? ¿Muchos? ¿Se entiende lo que hice y por qué lo hice? Sí, profe. Ya, Sí, profesor. ya, perfecto. Ya, o Sí, sea, profe. no es nada complicado. Yo sé que ya a esta altura del semestre, yo ya sé que ya muchos de ustedes, muchos, la mayoría, ya domina bien el programa. Así que claramente que ya van comprendiendo de manera mucho más rápida. ¿Ok? Entonces, estos pilares tampoco pueden quedar en el aire. Ya tampoco pueden llegar directamente al terreno. Entonces, lo que yo voy a hacer es modelar una fundación acá. En este caso, una fundación aislada. ¿Ok? Ahora, esta fundación aislada también se modela desde el nivel hacia abajo. Entonces nosotros vamos a ir al nivel de fundación y vamos a ir a modelarlo en esa planta. Es lo mismo que estamos ocupando acá. ¿Ya? Y entonces, en nuestra pestañita de estructura, nosotros acá tenemos fundación aislada. ¿Ok? Pero aquí me voy a detener un momento para poder explicar una cosa y no generar confusiones.
Recordemos que la semana pasada, para poder copiar y supervisar las fundaciones, nosotros generamos un nuevo tipo de fundaciones, pero en la categoría de suelos. En la categoría de suelos. En la categoría de suelos. Esto significa que cuando nosotros queramos generar nuestra tabla de planificación o cómputo de materiales, nosotros vamos a tener que considerar una tabla con esa categoría, ¿no es cierto? Suelos. Luis, se quedó el micrófono abierto Oh, y genera un poquito de interferencia. Ahí sí. ¿sabe qué, profesor? Desde que puse ¿Ah? Fusión 360, mi computadora se pegó. Pero no creo que haya generado ningún problema. De hecho, eso se ve directamente desde el navegador. ¿Vieron? Les subí una tercera parte en la clase de la semana pasada. No sé si lo vieron. Perdón, de la semana 14. Le subí una tercera parte que dura como un par de minutos, donde explica cómo llegar de manera mucho más rápida a la página de Fusion, que es básicamente directamente, digamos, desde el navegador. Así que no debiese generar algún problema. Qué raro igual. Quizás es otra cosa. ¿Ya? Entonces, vale. Ya, entonces, como les comentaba, muchachos, nosotros tenemos que considerar lo que hicimos la semana pasada, ¿no es cierto? Que estas fundaciones nosotros las modelamos considerando la categoría de suelos, ¿ya? Y también en el plantillado. ¿Esto qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, queremos modelar nuestras fundaciones aisladas, las podemos hacer también considerando la misma categoría para que no se nos pierda la idea y cuando generemos una tabla de planificación podamos considerar la ubicación en una sola tabla de todas estas fundaciones, sea continua o aislada, ¿ya? O también ya lo pueden hacer con el comando directamente de fundación aislada, cimentación estructural aislada. Yo voy a enseñar cómo usar esta, pero solo he hecho de explicársela y se van a dar cuenta que es básicamente lo mismo que lo otro. Pero si ustedes, por ejemplo, cuando quieran hacer su tabla de planificación y en una sola tabla quieren considerar todo las fundaciones y plantillados, ya lo pueden hacer con la misma categoría de suelos, ¿ok? Todo la categoría de suelos para que lo puedan tener en una sola tabla, ¿ok? Se van a generar ciertas discordancias, digamos, respecto a los análisis que se pueden configurar, pero nosotros no es nuestro foco, digamos. Nosotros solamente vamos a aprender a modelar. Entonces, voy a donde dice fundación. Primero me preocupo de qué nivel, ¿no es cierto? Nivel de fundación, ¿verdad? Voy a fundación aislada, activo el comando, ¿ya? Y por defecto me entrega este tipo de familia. ¿Okay? Entonces yo voy a editar tipo, duplicar, le voy a decir que va a ser la fundación tipo 1 y que va a tener un grosor de cimentación que es básicamente la altura, que recordemos que son 70 centímetros, y la anchura va a ser de 60 por 60. Acabo de configurar mi nuevo tipo de familia y lo único que hago es posicionarme, clic, me posiciono, clic. ¿Se fijan? Si se fijan, me modeló solamente con 2 clics las fundaciones aisladas. ¿Se fijan? O sea, no son comandos complicados, ¿ok? Si se dan cuenta, no es complejo, ya es solamente una cosa de estar atento, ya en qué nivel vamos a trabajar. Ya recordemos que estamos en la parte de estructura. Yo les dije que en la parte de estructura vamos a ocupar harto los cortes. También a su vez también tenemos que estar atentos en qué niveles vamos a modelar. Ya no le di tanto énfasis al principio porque ya es algo que hemos estado considerando desde el modelo de arquitectura. Ya, porque recordemos que yo siempre les comento, digamos que
deben considerar de qué nivel van a trabajar, considerando si van a modelar tabiques, por ejemplo, muro, que van a modelarlos desde el nivel hacia arriba, si van a modelar suelo, se van a modelar desde el nivel hacia abajo, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya tengo mi fundación aislada. Si yo quiero hacerlo, si yo quiero hacer mi emplantillado, porque si se dan cuenta aquí esto no coincide, porque esto es el emplantillado, ¿ya? El emplantillado lo podemos hacer básicamente de la misma manera. Generamos un nuevo tipo, ¿no es cierto? Un nuevo tipo que ahora tendría un grosor de cimentación de 5 centímetros y sería exactamente lo mismo considerándolo, modelándolo desde el nivel de sello de fundación. Ya no lo voy a hacer así, lo voy a hacer con suelo para que vean que también es factible, que también es posible, igual como lo hicimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces yo voy a mi nivel de sello de fundación. ¿Ya? Y aquí es donde modelo mi implantillado. ¿Ok? Y en esta ocasión lo voy a hacer con la categoría de suelos para que vean que también se puede. ¿Ya? Si quieren usar cimentación aislada, es básicamente lo mismo, crean un nuevo tipo, pero que el grosor, en vez que tenga 70, en este caso tendría 5 centímetros, que sería el espesor del emplantillado. Entonces yo ahora lo voy a generar con suelo. Entonces voy a suelo estructural, ¿no es cierto? La semana pasada creamos nuestro tipo de familia para emplantillado y lo modelamos. De aquí acá y de aquí acá. Ok. Ya sabemos que esa línea sale por defecto cuando modelamos suelo, la podemos eliminar y no pasa absolutamente nada. Vamos a nuestro corte y nos damos cuenta que efectivamente ahora ya tenemos modelados nuestros implantillados. O sea que si se dan cuenta, no hay ningún problema si lo hacemos con cimentación estructural o lo hacemos con la categoría de suelos. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto hasta el momento fundación continua y fundación aislada, y es básicamente lo mismo. La semana pasada también consideramos cadenas de fundación y vigas, ¿verdad? Considerando viga invertida, viga semi-invertida, viga tradicional, digamos. Ahora lo que vamos a hacer van a ser vigas de fundación, ¿ok? Si vamos a nuestro corte, la viga de fundación, ¿recuerdan cuál era la diferencia entre una cadena de fundación y una viga de fundación? Muchachos, sin miedo, sin miedo. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre una viga de fundación y una cadena? Lo vimos en la clase 1. No, yo no me acuerdo, profesor. ¿No? Ya, ahora lo vamos a recordar y lo vamos a ver y lo vamos a modelar. Ya, recordemos que acá, por ejemplo, voy a cortar este de acá. Por ejemplo, en este elemento, esto es un sobrecimiento, ¿verdad? Que es lo que vimos la semana pasada. Este elemento no, está en 100% en contacto con el cimiento, está bajo una fundación continua. Por lo tanto, se le llama o se le considera como una cadena de fundación, porque está en 100% en contacto con este cimiento. En cambio, acá yo tengo que amarrar todo este sistema, porque aquí este sistema está, digamos, está en teoría en el aire. Ahora está funcionando con la losa, ¿ya? Y ahora está funcionando con la losa, porque recordemos que la losa transfiere las cargas a la viga, y la viga a los pilares, y los pilares a la fundación, y la fundación al terreno. ¿Okay? Aquí no está generando ninguna función. Sí, hay edificios que se consideran con este sistema constructivo, pero claramente, ¿ustedes están al tanto del edificio que se cayó en Miami?
Sí, claro. ¿Saben por qué se cayó? O sea, aún no han entregado el informe completo, pero yo he estado investigando, he visto un par de cositas. Ya más o menos tengo una idea. ¿Alguien ha investigado más allá o solamente saben de la noticia? También estuve viendo y según lo que se entiende es como que el terreno se socavó y eso quedó en el aire. Eh, claro, lo que pasa es que vi una investigación y primero lo que se dio fue una losa del subterráneo y al ceder la losa se generó una especie de punzamiento entre los pilares, ¿ya? Entonces eran dos pilares de maneras distintas, soportando una losa, digamos, y eso fue cediendo y fue considerando y digamos y fue sobreexigiendo los pilares desde la parte inferior y ahí comenzó a caer todo. Y los pilares fueron una de las cosas que último se cayeron. Pero también cabe señalar que esto no hubiera pasado si el sistema constructivo hubiera considerado vigas, porque ese proyecto no está considerando vigas, es un proyecto del 81, parece 89, no sé, algo así. Y es un proyecto que es así, igual como lo que ustedes están viendo, pilar, losa. ¿Se fijan? Y no consideraba vigas, ¿ya? Entonces, no, o sea, no es que esa haya sido la causa raíz de que se haya caído el edificio, ya seguramente va por un tema de mantención, como ya se dio de la parte inferior. O sea, esto se hubiera evitado si se hubieran tomado, digamos, los estudios antes, digamos, pertinentes. Y creo que la mayor parte de los edificios de esa zona se construyeron con un sistema similar al del edificio que se cayó, así que digamos que es súper preocupante. ¿Ya? El punto es que para que ustedes entiendan que si ese proyecto hubiera tenido viga, se generan pórticos, ya pórticos estructurales, y estos pórticos son vitales para la estructura del edificio. De hecho, han visto videos en YouTube o seguramente en Facebook o en Instagram, no sé, o en las redes sociales de su preferencia, que a veces aparecen gallos demoliendo pilares de los balcones. ¿Lo han visto? ¿Han visto a alguien por ahí? ¿Han visto un video así de raro que unos gallos estén demoliendo un pilar? Aquí todos sabemos que un pilar es súper vital en la estructura, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cierto? Sí. Entonces, yo he visto videos de gallos que demuelen pilares, ya, yo creo que sin el consentimiento de nadie, pero el edificio no se cae, ni siquiera, digamos, la vertical de ese pilar, o de esos pilares que comprenden, no sé, 40, 60 pisos. Ya, es básicamente por lo mismo, porque se componen de pórticos. Ya, por ejemplo, aquí yo voy a generar un pórtico. Va a tener pilar, va a tener viga, pilar. ¿Se fijan? Entonces se componen por sistema de pórticos y estos pórticos generan una resistencia, digamos, un encajonado en toda la estructura. ¿Ya? Y recordemos, yo les dije, nosotros como constructores, independientemente de que no seamos ingenieros civiles o arquitectos, todas esas especialidades, nosotros como constructores debemos manejar ciertos términos, ciertos conceptos en el momento, porque nosotros vamos a estar a cargo de la construcción. ¿Se fijan? Por eso es importante conocerlo y saberlo. Le he dado tanto énfasis, ¿ya? Y por eso yo he querido mostrarle cómo modelar la parte estructural de una edificación considerando ciertos elementos para que podamos entender cómo esto funciona, digamos, y verlo de manera mucho más directa. Porque recordemos que ver, digamos, un detalle de un plano estructural a veces tiende a ser muy, muy engorroso, ¿ya? Y si nosotros lo modelamos, lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, como les indicaba, muchachos, acá está la cadena de fundación, ¿no es cierto? Y a diferencia de lo que yo voy a modelar desde este punto a este punto de acá, va a ser una viga de fundación porque va a estar en contacto, va a descansar en este cimiento, ¿cierto? Y en el cimiento de acá. ¿Fijan? O sea que va a tener dos puntos de apoyo y es por eso que se llama viga de fundación. Viga porque tiene dos puntos de apoyo y fundación porque está en nivel de fundación, digamos, ¿no es cierto? Va a estar en contacto con el terreno, en este caso. ¿Ya? Y en este caso, como es, digamos, también es un sobrecimiento, este igual que yo voy a modelar aquí también es un sobrecimiento, pero técnicamente este sería una cadena de fundación y este sería una viga de fundación.
¿ok? Y también, como le llaman en obra, que son las vigas de amarre. También vamos a amarrar todo ese sistema. ¿Ya? Entonces yo voy a modelar estas vigas. Ya sabemos que las vigas se modelan desde el nivel hacia abajo, que yo tendría que modelarlos desde este nivel, que es del nivel de radier. ¿Ya? Y estas vigas debiesen tener una altura de 20. Ya sabemos que tiene 20. Ya yo los voy a hacer de 10 por 20. ¿Ya? Y desde el nivel de radier dijimos, ¿no es cierto? De acá. Sí, perfecto. Entonces vamos a nuestro nivel de radier. ¿Ya? Y comenzamos a modelar. Entonces, viga, editar tipo, duplicar, va a ser una viga de fundación, perdón, 1020, base 10, altura 20, y comenzamos a modelar. Ya, es básicamente lo mismo que hicimos la semana pasada. Entonces yo voy a modelar desde este punto al muro. Perfecto, ya tengo una. Voy a modelar desde este pilar a este pilar. Perfecto. Me desactivo el comando. Voy a modelar una desde este pilar a este muro. ¿Ya? Y antes de continuar, veamos qué es lo que estamos modelando. Vamos a nuestro corte, a este corte de acá, ¿no es cierto? Y aquí nosotros ya podemos observar cómo está quedando. ¿Se fijan? Esta viga está sentada en este cimiento y en este cimiento. ¿Ya? Y llegan hasta el nivel de radier. Pero a eso ya nosotros tenemos nuestro pavimento, que también lo podemos ver ahí del vínculo. Ahí, el vínculo. ¿Ya? Vamos al 3D para que lo podamos ver de mejor manera. ¿Se fijan? Esas son las vigas de fundación, muchachos. Las vigas de amarre que le llaman en obra. ¿Ya? Si yo hubiera modelado, por ejemplo, un cimiento corrido entre este pilar y este elemento de acá arriba no hubiera sido una viga de fundación, que si no hubiera sido una cadena de fundación. ¿Ya? Y eso quizás seguramente hubiera sido necesario porque quizás yo acá quería modelar entre estos dos pilares quizás un muro de hormigón. ¿Fijan? Entonces, muchachos, ustedes, por ejemplo, entre sus mejoras al proyecto de estructura, también, por ejemplo, lo que podrían hacer es, no sé, reemplazar tabiques por muros de hormigón, por ejemplo. ¿Ya? También es factible. Ya también los muros, digamos, van a recibir las solicitaciones del segundo piso, digamos, de la losa. ¿Ya? Y estos muros pueden estar, por ejemplo, confinados con pilares, un ejemplo, ¿ya? O pueden colocar un pilar, no sé, en la esquina, ya como un pilar concéntrico, digamos, entre la luz, el largo del muro, también lo pueden hacer, ¿ya? ¿Y por qué yo les digo que lo deben modificar en su modelo de arquitectura? Porque consideremos que yo, por ejemplo, vamos a imaginar que yo acá justo tenía un recinto y el pilar queda justo en el centro del recinto. Claramente voy a tener que modificar la distribución de ese recinto, ¿verdad? Quizá si me queda justo en el centro, vamos a imaginar que esto es algo así, ¿ya? Quizás me conviene acortar un poco el recinto, ¿ya? O dejarlo al eje del pilar y el pilar revestirlo con una plancha de 10, por ejemplo, ¿ya? O le modelan un revestimiento considerando que es yeso y después lo pintan con la herramienta de pintar. Eso podría ser un ejemplo, ¿ya? Y esas modificaciones las deben considerar, o sea, yo espero que ningún proyecto me llegue igual a la entrega 3. ¿Se fijan? O sea, lo ideal es que apliquen esa coordinación entre las especialidades, ¿ok? O sea, que yo, por ejemplo, estos dos pilares yo ya lo debiese modelar, por ejemplo, en el proyecto de arquitectura, ¿ya? Pueden copiar otro archivo, también pueden vincular el archivo de estructura al de arquitectura y hacer el mismo procedimiento, pero al revés. Es básicamente lo mismo.
Pero si lo encuentran muy complicado y si las modificaciones que van a hacer son pocas, ya, o sea, yo no le estoy pidiendo que modelen 10 pilares de 50 vigas, no, no, ya. Que sí se genera un cambio, ya. Quizá ese cambio quizá no le afecte en nada en sus recintos, perfecto, no hay ningún problema. Quizá esos pilares o ese cambio no le afecte en nada en el trazado del agua potable, por ejemplo, o el alcantarillado, perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Pero si usted justo donde colocó el pilar, justo por acá, por ejemplo, pasaba un tubo de alcantarillado y se está topando con el cimiento, ¿ya? Ahí seguramente es mejor, ¿no es cierto?, replantear, ¿no es cierto?, o replantearse, digamos, a uno mismo, digamos, un nuevo trazado para poder esquivar o evitar esta fundación. ¿Fijan? ¿Ya? Y esto es coordinación de especialidades, muchachos. No estamos siguiendo ningún protocolo, pero estamos viendo, digamos, la esencia de cómo es el flujo de trabajo, ya considerando que el ramo se llama BIM, digamos, ya, y aparte de aprender a modelar, aplicar ciertas cositas también como el trabajo colaborativo a través de un servidor, como lo que vimos la semana antes pasada, digamos. ¿Se fijan? Ya, o sea que ahí las vigas de fundación están sentadas sin ningún problema en nuestro cimiento. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Se entiende la idea de lo que estamos viendo? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ya. Ya, entonces voy a modelar las otras vigas de fundación. ¿Alguien quizás está haciendo? No. Ya, voy a modelar las otras. Viga de fundación. Voy a modelarlo. Voy a sacar eso. Desde este punto a este punto. Desde este punto a ese punto. Esa la podemos copiar y pegar acá. Desde ese punto a ese punto. Y desde ese punto a ese punto. Perfecto. Entonces, si vamos a observar nuestro 3D, ahí nos damos cuenta que efectivamente ya tenemos nuestras vigas de fundación. Profe, ¿Ya? no, disculpe, ya me respondí solo, gracias. ¿Ya? Igual si quiere puede hacer la consulta, quizá algún compañero tiene la misma consulta y... No, era con el cursor, pero ya ahí usted, Ah, ya, ya me quedó clarito, profe. ya vale, vale. Bien, ahí tenemos vigas de fundación. Ahora, el radier claramente depende del proyecto. Ya ustedes saben que el proyecto son todos distintos. En este caso, el nivel del radier coincide con el nivel de las vigas de fundación. ¿Esto qué significa? Que seguramente nosotros cuando hormigonemos los radieres los vamos a hormigonar por paños, ¿no es cierto? Aquí tenemos un paño acá, tenemos un paño aquí, tenemos un paño acá, tenemos otro paño aquí, ¿verdad? Entonces vamos a modificarlo para no tener el problema de que sean que se estén, digamos, interfiriendo. Si se dan cuenta ahí, miren, tienen esos problemas gráficos, es porque hay dos elementos en el mismo espacio, ¿ya? Entonces lo vamos a modificar. Vamos a seleccionar el radier, me posiciono en un extremo, tabular hasta seleccionar el radier, le digo editar contorno, y aquí comienzo a modificarlo, porque recordemos que el radier era un paño completo, ya, porque el arquitecto no consideró nada de lo que nosotros estamos considerando en este momento. ¿Se fijan? Entonces yo voy a comenzar a modificar esto, ¿ya? Vamos a recordar un poquito esta herramienta. Recordemos que tenemos también seleccionar líneas. Yo puedo seleccionar esta línea de acá, ¿no es cierto? Puedo seleccionar esta línea de acá, esta línea de acá,
esta línea de acá, ¿no es cierto? Después puede ocupar el comando tr, también un comando que hemos ocupado bastante. ¿Ya? Selecciono aquí, selecciono acá y me lo corta y se genera esa unión. Selecciono aquí, selecciono acá, me corta y me genera esa unión. Selecciono aquí, selecciono acá y me genera esa unión. ¿Ya? Recordemos que ese símbolo significa la dirección de la luz. Ahora sí nos va a ayudar bastante, sobre todo cuando estemos trabajando en la losa. Ah, me falta este de acá, miren. PR, este de aquí, este de acá. Ya. Aquí cabe destacar algo súper importante. Nosotros podemos modelar todos los paños, digamos, en la misma partida. ¿A qué me refiero a la misma partida? Digamos, que en el mismo editor del contorno, ¿ya? Porque esto yo lo puedo decir OK y después puedo generar un nuevo para modelar este, le digo OK, un nuevo para modelar este, OK, y así sucesivamente. Así yo lo preferiría hacer con la losa, no con el radier. Porque recordemos que la losa nosotros la vamos a identificar como losa 101, losa 102, losa 103 y así sucesivamente. ¿Ya? En cambio en el radier no lo quiero hacer de la misma manera. Así que lo vamos a hacer de dos maneras distintas hoy día para que se entienda cómo funciona. ¿Ok? Así que en esta ocasión para el radier vamos a hacer todos los paños en el mismo editor de boceto. ¿Ya? Recordemos que yo también puedo seleccionar este de acá. Le digo que me genere un reflejo seleccionando un eje. Activo el comando, selecciono el eje y me proyecta el trazado acá sin ningún problema. ¿Se fijan? También es una herramienta que hemos ocupado bastante y acá en esta disciplina también la vamos a ocupar mucho. ¿Ok? Parece que no tiene error. Si me dejó darle ahora. No tiene error, que difícil. Lo hago. Ya, entonces ya tengo esos dos paños proyectados. Ahora vamos a proyectar este de acá. Voy a seleccionar un rectángulo. ¿Ya? Esta herramienta que ya también conocemos mucho. Lo voy a proyectar, lo voy a proyectar hasta esta línea, ¿eh? ¿Ya? Pero también hasta esta línea, así que puedo hacerla cualquiera. Por ejemplo, hasta de acá. Y le digo que esta se alinea acá. Entonces vamos a ocupar el comando alinear, también un comando que hemos ocupado bastante. Quiero que se alinee a esa línea, esta línea acá, perfecto. ¿Ya? Sabemos que tengo que cortar acá, ya, porque el radier no va a cortar el pilar, ¿no es cierto? O sea que el radier va a llegar hasta el pilar, así que aquí esto yo lo debo cortar. Ya sabemos que podemos generar, por ejemplo, yo lo puedo hacer de varias maneras, o sea, puedo hacerlo dibujando línea por línea. Ya saben que yo no ocupo mucho esta herramienta, sino ocupo las figuras geométricas y después las voy modificando. Por ejemplo, ahora yo voy a elegir rectángulo y voy a hacer un rectángulo aquí. ¿Ya? Estas dos líneas las voy a eliminar. Y esas líneas las voy a unir. El comando tr, también un comando que ya hemos ocupado bastante. Selecciono esta línea con esta línea. Perfecto. Esa línea con esa línea. Perfecto. Vamos a hacerlo nuevamente. Rectángulo. Voy a seleccionar desde ese vértice acá. Perfecto. Estas dos las voy a eliminar porque no me sirven. Y con el comando tr, no, esta línea acá, con esta línea de acá. Y esta línea de acá con esta línea de acá. Perfecto. Y ahí ya tengo el trazado de ese paño. Ahora, como les enseñé, ya selecciono el paño, porque sé que el de acá es igual.
Ahí me está seleccionando el de arriba porque... Ya. Selecciono el paño. Selecciono el paño. Y después vamos a ocupar el comando reflejar. Ya, selecciono el comando y selecciono el eje de donde va a estar, digamos, el reflejo. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, selecciono como eje este elemento de acá, ya va a considerar este como eje y se va a desplazar toda esa distancia para allá. Miren. ¿Se fijan? Lo cual no es correcto. Sí me sirve el mismo eje de nuestro proyecto. Entonces yo selecciono todo el paño. Le digo seleccionar eje. Reflejo seleccionando un eje. Selecciono el eje. Y ahí me lo proyecta. Y también cometí un error. Miren, ¿se dan cuenta? ¿Qué error cometí acá? ¿Alguien me lo puede decir? Seleccionó la fundación, no la... Exactamente. Exactamente. Exactamente, ¿no es cierto? Ahí lo logré detectar que había algo raro. Perfecto. Pero lo podemos arreglar. Le digo alinear. Quiero que se alinee a esta línea acá. Perfecto. Y acá lo mismo. Que se alinee a esta línea acá. Perfecto. Y ahí ya está todo regido. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Voy a proyectar un rectángulo acá en este caso. Hasta este punto. ¿Ya? Aquí puedo dibujar las líneas sin ningún problema. Yo voy a hacer un rectángulo, para mí es más fácil. Hago un rectángulo. Las dos que no me sirven las elimino. Y después con el comando TR, esta línea con esta línea y esta línea con esta línea. Perfecto. ¿Ya? Y para repetir, selecciono el paño. Yo el comando reflejar. Seleccionando un eje. Selecciono el eje y el paño se refleja de manera automática. Ahí dividí por paños el radial. Si yo le digo que ya estoy ok, me dice que efectivamente alerta de supervisión de coordinación. Los falsetos son diferentes. Recordemos que estamos modificando un elemento que está copiado y supervisado. Perfecto. Recordemos que nosotros después podemos ir a colaborar y rechazar o aceptar o actualizar, digamos, esta modificación. ¿Ya? Entonces, ahora si se dan cuenta, efectivamente ya no se ve, digamos, ese problema gráfico. Ahora efectivamente los paños están, miren, efectivamente los paños están divididos, ¿ya? Voy a sacar voy a esconder, o no, a ver cómo sería la palabra. Voy a desactivar el vínculo en la vista del 3D, ya solamente para que no nos salgan estas líneas blancas que yo creo que más de alguno se tiende a confundir, ¿ok? Recordemos que vamos a visibilidad y gráficos, VV en nuestro teclado, los rate, y acá visibilidad lo desactivo. Y ahí ya no veo el vínculo más que el modelo de nuestra estructura. ¿Se fijan? Entonces nosotros cuando estemos en obra, nosotros por ejemplo ya vamos a omnigonar este paño, ya, viejito, ya, seguramente haga alguna faja por acá y con la regla lo vaya regleando en este sentido, ¿cierto? Hasta el nivel de la viga de fundación. Este paño igual. Aquí este paño seguramente el viejito haga alguna fajita acá, haga alguna faja acá, y vaya arreglando, ¿no es cierto? Paño por paño. ¿Se fijan? En este caso el nivel de radial coincide con el nivel de la viga de fundación. Ya puede ser un proyecto que considera que el radial va a estar por sobre la viga de fundación y en ese caso no tendrían que separar por paños el radial.
¿ya? Para que no colisionen. ¿Se fijan cómo esto ya está agarrando forma de manera estructural? Que son consideraciones que el arquitecto no consideró, valga la redundancia, en el momento que estuvo proyectando. Y tenemos todo este sistema amarrado. A ese nivel tenemos todo el sistema amarrado. ¿Ya? Tenemos encuentro de viga de fundación con pilar y tenemos encuentro de viga de fundación con muro. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos, la idea o no? Sí, profe, se entiende. Sí, perfecto. Ya, entonces, con la losa es básicamente lo mismo, ¿ya? Pero con la losa vamos a hacer algo distinto. Vamos a generar un tipo distinto para cada tipo de losa. Solamente por el hecho de que, como les dije, yo las losas las quiero dividir, por ejemplo, losa 101, losa 102, losa 103 y así sucesivamente. ¿Se fijan? Entonces, con la losa vamos a hacer lo mismo, pero antes vamos a modelar nuestras vigas. Entonces, vamos a nuestro corte y las vigas modelar, a ver, déjenme mostrarle aquí. A ver cómo se los pregunto. ¿La viga la tengo que modelar desde el fondo de losa hacia abajo o la tengo que modelar desde el nivel superior hacia abajo? ¿La altura de la viga colabora con la altura de la losa? O mejor dicho, ¿la altura de la losa colabora con la altura de la viga? ¿O son alturas totalmente distintas, considerando que yo debiese modelar la viga desde el fondo de losa hacia abajo? O si el espesor de la losa colabora con la altura de la viga, yo tendría que modelar la viga desde el nivel superior de la losa hacia abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde lo tengo que modelar? ¿Desde acá? ¿Desde arriba o desde abajo? De arriba, profe. Arriba, ¿verdad? Arriba. ¿Cierto? ¿No es cierto? Perfecto. Y el señor, ¿qué es? Planta de segundo piso. Entonces, vamos a planta de segundo piso. Ya, y vamos a comenzar a modelar. Yo dije que quería modelar acá viga de 15, 30. ¿Ya? Por eso acá yo le saqué el eje a la mitad. Entonces, vamos de nuevo. Estructura. Viga. Editar tipo. Duplicar. Quiero decir que esta va a ser una viga 15, 30. Aceptar. Base va a tener 15 y altura va a tener 30. Aceptar. Perfecto. Entonces, comencemos. Básicamente lo mismo que hicimos abajo. Vamos a modelar la viga desde este punto a este punto de acá. Yo prefiero hacerlo con ese tipo de línea para no equivocarme. Desde ese punto a ese punto de acá, perfecto. Desde ese punto, ya, no sé si se han dado cuenta, pero yo siempre espero que me salga el cuadradito para darle clic. Ya, a mí me asegura que estoy en el punto correcto. Y hasta ese punto, perfecto. De ese punto, de ese punto a este punto, y vamos a modelar la viga donde va a descansar la escalera. Ahí, ¿ya? Acá vamos a tener encuentros de viga muro. Ahí tenemos modeladas nuestras vigas. Vamos al 3D a ver.
Ahí tenemos nuestras vigas, perfecto. De hecho, ahí tenemos la viga donde está atragando la escalera. ¿Fijan? ¿Cómo funciona esto, muchachos? Ya, según el análisis estructural, ¿cómo funciona esto? Acá, por ejemplo, se considera una figura geométrica como un trapezoide, ¿ya? Vamos a verlo en planta. Se algo así, tum, tum. Es algo así, mira. Tum, tum, tum. Algo así es la figura. Entonces, este peso, considerando el propio tal de la losa, también el peso de uso, ¿ya? Todos los factores que consideran los calculistas, este peso lo transmite, todas estas solicitaciones la transmite a la viga, ¿ya? Todas estas solicitaciones la transmite a la viga. Y estas solicitaciones, ya fueron traspasadas a la viga, traspasan a los pilares. Tum, tum. Esas solicitaciones que fueron pasadas a los pilares la transmiten a las fundaciones. Y las fundaciones la transmiten al terreno. Acá la transmiten al muro. El muro a las fundaciones al terreno. ¿Se entiende la idea o no, muchachos? Creo que a ustedes después tienen un ramo que se llama análisis sismo resistente, ¿o no? Sí, ¿Sí? Ya. Ahí van a entender, digamos, lo que estamos hablando. O sea, no es que van a entender lo que estamos hablando hoy día, sino que ahí van a aprender más al detalle los conceptos generales que estamos viendo ahora en el modelo. ¿Ya? Y cómo es que funciona, digamos, la parte estructural de una edificación, cómo trabaja. ¿Se fijan? Ahí tenemos el encuentro entre vigas y pilares, ¿se fijan? Ya. Entonces, con nuestra losa vamos a hacerlo de manera distinta con el objetivo de poder diferenciar por paño, ¿no es cierto? Los asientos 1, los asientos 2, los asientos 3, los asientos 4, los asientos 5, los asientos 6. ¿Ya? Estas son consideraciones que les estoy mostrando, muchachos. Ya las herramientas que hemos estado ocupando son básicamente las mismas y lo único que hemos aprendido nuevo hoy respecto a todo este semestre han sido cómo modelar pilares y cómo modelar fundaciones aisladas. Cómo modelar las vigas lo vimos la semana pasada. Y si se dan cuenta es básicamente lo mismo, solamente que estoy considerando otra posición nomás. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos usando el mismo comando, estamos usando la misma herramienta en el programa, pero estamos modelando otros elementos. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora para la losa también es básicamente lo mismo que hemos hecho constantemente. La voy a seleccionar, le voy a decir editar contorno. ¿Ya? Quiero eliminar esto de acá y quiero generar este puro paño. De hecho, ese va a quedar como losa de hormigón armado de 15 centímetros. ¿Ya? Y yo después le voy a cambiar el nombre a losa 101. ¿Ya? O generar uno nuevo. ¿Ya? Mira. Lo voy a eliminar. Alerta de supervisión. Esto suprimido. Eliminar la losa. Ahí se ve
más detalle qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿se fijan? Entonces, y esto lo puedo modelar desde cero en caso que ustedes no lo copiaron y lo supervisaron. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a estructura, suelo estructural, ¿no es cierto? Y comenzamos. Este va a ser, voy a copiar el de losa de hormigón de 15 centímetros y le voy a decir editar tipo. Le voy a decir que duplicar y este va a ser la losa 101, por ejemplo. Aceptar y aceptar. Y con eso modelo este de acá. Voy a proyectar la losa. Voy a alinear esa línea a la viga. Acá tengo que considerar ese recorte. Mando TR. Ya tengo la losa 101. Aceptar. Sabemos que este simbolito lo podemos eliminar. Ahí tengo la primera losa. ¿Fijan? Vamos de nuevo. Suelo estructural. Ahora les vamos a decir editar tipo. Duplicar. Y esta va a ser la losa 102. Aceptar. Aceptar. Y comenzamos a proyectar. ¿Ya? Ahora, también, esa es una manera. ¿Ok? Es una manera. O sea, ya esta es la segunda, porque al principio vimos que con el radier, ¿cierto? Hicimos todos los paños en una sola partida, digamos. Pero acá yo lo estoy mostrando que también la pueden hacer con partidas distintas. ¿Ya? Lo elimino y aquí tengo la losa 101 y acá tengo la losa 102. Ya ese puede ser el segundo flujo de trabajo para este concepto. Y ahora, lo que yo voy a hacer ahora, voy a aplicar para esos dos flujos de trabajo, ya, pero sin generar nuevos tipos de familia. O sea que yo voy a ir a suelo estructural, voy a seleccionar, por ejemplo, un tipo de familia transversal para todas las losas que ya tengo, los hormigón armado de 15 centímetros. Proyecto este paño. Alinear. Corrijo. ¿Cierto? Eso. Sabemos que es un detalle de anotación. Me faltó corregir acá arriba. No hay problema. Editar contorno. Y le indico cuál va a ser el trazado. PR. Yo estoy ok. Ya. Este tipo de losa no creé un nuevo tipo de losa. Pero sí lo que puedo hacer para poder diferenciarlas, porque mi intención es diferenciarlas, por ejemplo, en las tablas de planificación, para poder diferenciarlas en el momento que esté, digamos, que esté
etiquetando su categoría. No hay carga, hay que cargar, ¿ya? Pero también lo que podemos hacer, por ejemplo, lo que podemos hacer es darle una identificación distinta. Acá en datos de identidad podemos generar algún comentario, por ejemplo. ¿Recuerdan lo que hicimos? ¿Con qué lo hicimos? Con los muros, parece. ¿Recuerdan que con los muros hicimos un comentario para poder diferenciarlos en las tablas de planificación? Muchachos. Yo no me acuerdo, profesor. ¿No? No me acuerdo de ese comentario que hicimos. Para Cuando diferenciarlo. cuando hicimos la tabla de planificación, hicimos un comentario para poder diferenciar los que eran tabique y los que eran de hormigón. Miren, si se complica... ¿Eso fue ahora? Ah, ¿Eso fue hoy día? no, fue hace Ah, no. como 3 clases atrás, 4, algo así. No, profesor, yo no me acuerdo. Ya. Miren, Si me demoro en hablarles, que tengo mi computador medio pegado, profesor, ya. así que, Vale. pero estoy escuchando. Vale, no hay ningún problema. Ya, pero miren, si se complican mucho, generen un tipo de familia para cada losa, ya, para que la puedan diferenciar. O si ya les complica demasiado y yo no tengo ningún problema, lo pueden hacer todos igual como lo hicimos en el Radier. Ya, de una sola tirada, si se dan cuenta, si yo selecciono un paño, se selecciona todo de forma automática. Para la losa pueden hacer exactamente lo mismo. Ya, pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? De hecho, se lo puedo hacer hasta más fácil. Miren, voy a volver atrás. Esta es la losa que nosotros tenemos copiada y supervisada. Se lo voy a hacer más fácil todavía, muchachos. ¿Ya? Recuerden que lo que tenemos en el radier básicamente son los mismos trazados que tenemos en la losa. Solamente cambia uno, si no me equivoco. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Miren, una pillería. Vamos a editar contorno. Este es el radier. ¿Ya? Este es el radier. Voy a copiar todo. Selecciono todo. Le digo copiar a portapapeles. Cierro esto. ¿Ya? Selecciono la losa. Digo editar contorno. Borro el trazado. Y le digo pegar alineado con los niveles seleccionados. Le digo pegar. Hasta segundo piso. Y ahí me pegó el trazado de lo que teníamos abajo. Aquí voy a tener que hacer una modificación, sí. Porque recordemos que las vigas de fundación las hice. Disculpen que estoy un poco resfriado. Las vigas de fundación las hice de 10 por 20 y las vigas las estoy haciendo de 15 por 30. Eso significa que vamos a tener que alinearnos. ¿Se fijan? Mucho más rápido. Alinear. Quiero alinear a esta línea de acá, esta línea de acá, esa línea de acá, esa línea de acá, esa línea de acá, y así con todos, ¿se fijan? Profesor, entonces la de arriba era más angosta que la de abajo. La de abajo es más angosta que la de arriba, en este caso. Ok. ¿Ya? Si ustedes no quieren tener ese problema,
las pueden hacer iguales en caso que consideren hacer esos elementos. Yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Si yo no les voy a pedir ninguna memoria de cálculo, ningún análisis, nada. Solamente lo que les pedí para la actividad de integración. ¿Ya? Porque lo que me interesa es que aprendan a ocupar el programa. ¿Ya? Después, cuando vayan avanzando en su ramo, pueden ocupar Revit. De hecho, hay muchos alumnos del año pasado que siguen ocupando Revit para entregar sus trabajos. Les encantó, quedaron fascinados. ¿Se fijan? Ahí ya corregí algunos. Y esto acá también tengo que corregirlo, ¿cierto? Porque este no es un paño completo, porque aquí yo tengo un vacío. ¿Ya? Recordémoslo. Entonces, este lo puedo eliminar. Y le digo que va a ser una línea de aquí, acá. Y uno con TR, los extremos. Exactamente lo mismo que hicimos con el radial, pero con la losa. Ya lo separamos en paños distintos. Por último, después le colocamos una nota clave para poder diferenciar los 101, 102, 103, 104, para no tener que hacer un tipo de losa para cada elemento. ¿Se fijan? Le digo aceptar. Alerta de supervisión de coordinación, los bocetos son diferentes. Sí, estoy al tanto. ¿Se fijan? Ya modifiqué la losa de acuerdo a los paños que yo necesitaba. ¿Ya? Pero están todos en la misma partida, ¿se fijan? Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero no es necesario tener Enscape para poder hacer un recorrido en el modelo, ¿verdad? ¿Todos se dieron cuenta de eso, no? ¿Alguien me, ¿Alguien me podría decir que no es necesario tener Enscape para hacer un recorrido? Gracias a los cortes. Sí, en los cortes podemos identificar, ¿no es cierto?, los elementos que nosotros hemos ido modelando. Pero yo me refiero a esto, por ejemplo, encaminar por el interior. ¿Alguien recuerda cómo más podemos hacerlo? Ah, fusión. Con En Fusion, Fusion ¿verdad? 360, Exacto, con Fusion 360. Nosotros estamos viendo el modelo y podemos hacer esto mismo. Fijan, ahí tenemos el encuentro entre viga y muro, tenemos los encuentros de viga y pilar, nuestras vigas, nuestras cadenas de fundación, las vigas de fundación. También nos damos cuenta que ahora la escalera efectivamente ataca a una viga. Ya, no directamente en la losa. Y esas solicitaciones se están transmitiendo al pilar que está acá. Miren, tenemos la losa 101, la losa 102, 103, 104. Y claramente el antepecho no lo consideren, está para tener accidentes. Esa diferencia de altura que tenemos ahí, recordemos que acá nosotros vamos a tener relleno, ¿no es cierto? Aquí seguramente, como lo anticipamos o como lo vimos en arquitectura,
vamos a tener una gama de ripio, ¿no es cierto? Y hacia abajo vamos a tener seguramente estabilizado o terreno natural, considerando que solamente se hicieron las fajas de la excavación para los cimientos fríos. Solamente la excavación es pertinente. Esto es difícil imaginárselo cuando lo estamos viendo en plano y ese tipo de cosas. Pero si lo modelamos, lo estamos viendo ahora de manera muy, muy directa. ¿Cómo es esto? Esto va sentado aquí, va acá, llega el cimiento o llega el pilar, ¿cómo es? No sé. Y así con eso, muchachos, ¿ya? Eso básicamente ya es una muestra de lo que ustedes podrían hacer en sus proyectos. Ya si ustedes tienen dudas de que qué modificaciones o qué mejoras le podrían hacer a su proyecto, así como que, profe, sabe que no sé qué hacerle, y que le quería hacer esto. Usted que dice, sí, perfecto, no hay ningún problema. Como les digo, si por ejemplo ustedes, muros del primer piso, muros divisorios, tabiques del primer piso, los reemplazan por muros de hormigón. Ya sabemos que si es un muro de hormigón debemos considerar más fundación continua, ¿verdad? Por ejemplo, si yo acá arriba, yo justo tengo un tabique y en vez de hacerlo con tabique lo hago con muros de hormigón, le hago una fundación continua aquí, ¿verdad? Una fundación corrida, ¿ya? Son modificaciones que yo tengo que considerar y seguramente eso quizás me afecte justo donde yo tengo el trazado del alcantarillado, ¿ya? Posibles causas y efectos que pueden tener sus proyectos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podría hacer? Pueden incorporar pilares sin ningún problema. Lo pueden colocar en puntos estratégicos para que no tengan que hacer tanta modificación en su modelo de arquitectura. También es válido. Recordemos que acá el objetivo principal o el foco principal es aprender a usar la herramienta. ¿Ok? Así que respecto a eso, muchachos, ¿les quedó claro la idea y de lo que hay que hacer? Chicos, Sí, profe. ¿sí? A mí en lo personal sí. Ya, perfecto. Ya saben los demás que cualquier cosa yo estoy atento al WhatsApp, ¿no es cierto? Hay mucha gente y hay muchos grupos que me están comunicando vía WhatsApp para mandarme fotos o videos y así presentarme cuáles son sus problemas. ¿Ok? Hemos resuelto muchos cachos, digamos así. O sea, no me refiero a cachos a ustedes, sino que cachos que ustedes se encuentran con el modelo. Así como que estoy haciendo esto y que no me sale. Y hacerlo a través de correo a veces es como medio tedioso, engorroso, y no se llega a la idea concreta, digamos, de cuál es la duda. En cambio, si me mandan un video, es mucho más amigable y se puede responder mucho más rápido. ¿Ok? Así que dejo abierta esa ventana. Recordemos que la actividad de integración está a la vuelta de la esquina para el domingo 25. ¿Ya? Yo sé que sienten que fue poco tiempo, pero básicamente recordemos que la entrega anterior era el 25 de junio. Yo la aplacé para el 28 y quizás por eso sentimos un poquito que está como a la vuelta de la esquina. ¿Ya? Pero la idea es que vayan avanzando lo más que puedan, digamos, sobre todo el fin de semana. ¿Ya? Así que chicos, voy a detener la grabación y nos vamos